la fe para nuestras vidas. Amén. ¿Quiénes se conocen algún versículo de fe? Hebreos 11:1, Hebreos 11:6. Háblanos, a ver, digamos, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, y todo que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador, regalador, pagador. Amén. Ahora, ¿cuánto nos cuesta entrar en este ámbito? ¿Cuánto cuesta entrar en el ámbito de la fe? Todos repetimos, lo sabemos, nos deleitamos de las grandezas de nuestro Dios, pero a nosotros hoy día, ¿cuánto nos cuesta ingresar en el ámbito de la fe? La fe es el primer nivel en el cual podemos acceder a lo sobrenatural. Sin esta fe de la que estamos hablando y de la cual tú conoces muchas cosas, es imposible acceder al reino sobrenatural de Dios. Hay tres niveles claramente definidos. Lo primero es la fe, lo segundo es la unción y la tercera es la gloria de Dios. En el primero y el segundo es Dios a través de nuestras vidas. Y en el tercero es Dios sin nosotros, es Él en su magna presencia. Hoy día, ¿cuántos de nosotros estamos atribulados, aproblemados? Y hoy también vemos que se caen nuestras esperanzas. Se caen aquello por lo cual hemos venido orando. Dice la palabra que debemos orar con fe. Si usted ora sin fe, no pasa nada. Lo cierto es que muchos oran con fe y tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque se cansan, porque se fatigan, porque no es en el tiempo en que ellos habían estimado. Y algo que debemos entender es que las cosas ocurren en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Y debemos entender hoy día que todo lo que nosotros hacemos es probado. Todo lo que tú y yo hacemos es probado. Todo lo que tú y yo recibimos también va a ser probado. Dice la palabra que nuestras obras son probadas, serán probadas. Es decir que no crea que porque está en la gracia y usted accedió a ese mundo sobrenatural, usted no va a tener pruebas. Si no hubiese pruebas, nosotros nos cansaríamos. Pero Dios dice: yo les voy a traer prueba. Yo voy a permitir que el diablo pruebe. Algo que tú y yo debemos saber es que el diablo no tiene la potestad para tocar nuestras vidas. Si él alguna vez la toca, es porque ha pedido permiso a Dios y éste se lo ha concedido. Eso sucedió con Job. ¿No es cierto? ¿Primera o segunda? Lo hemos hecho dudar al hermanito, ¿no? Dios le permite a Satanás tentarnos. ¿Por qué motivo? Porque Dios es justo. ¿Sabe qué? De verdad que este estudio lo he mirado cientos de veces, pero hoy me llamó la atención la palabra justo. Nuestro Dios es justo. Y yo le voy a decir algo. ¿Quiénes son justos en este lugar? Pablito, hágame así. ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes se consideran justos? Amén. Pero nosotros nos consideramos justos, Pastor Fernando. Tarde o temprano, nosotros no somos tan justos como nosotros creemos. ¿No es cierto? Estamos todos haciendo la fila allá en el retiro. ¿Sí o no?
Todos hacemos la fila. El hermanito que no conoce a nadie es el que va a padecer nuestra injusticia. ¿Por qué? Porque todos vienen, pastor, métame a mí adelante, métame a mí adelante, y yo los meto porque soy bueno, ¿no? Pero me convierto en injusto. Por salvar a unos, por favorecer a unos, los pongo en situaciones complicadas a otros. ¿Y sabe qué? Le he dado este ejemplo sencillo donde participamos todos. Pero de alguna manera, todos cometemos este tipo de injusticia. Usted va y habla con Marco y él va a querer que su esposa sea la primera en ser atendida y va a mover y va a decir, yo tengo influencias. Es verdad. Todos tenemos ámbitos de influencia. Pero demos gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nosotros, sino la de Él. Porque yo capaz que por salvar a mi familia los hundo a ustedes. ¿No es cierto? Pero Dios es justo, dice la palabra. Y Él va a permitir que cada uno de nosotros sea tentado. ¿Y sabe por qué? Vaya al libro de Hebreos 4:15. Si Jesucristo fue tentado, ¿por qué yo no he de ser tentado? Si el Cordero Inmaculado fue tentado, ¿por qué yo no voy a ser tentado? La palabra de Dios dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién tiene debilidad? ¿Quién tiene debilidad? ¿Dónde están los débiles hoy? ¿Dónde están los débiles hoy? Dice la palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo reconozco ser débil, el Espíritu de Dios viene sobre mi vida y hace que lo imposible se convierta en posible. Amén. Denle un aplauso a Dios. Por un momento creí que estaban maniatados. Hay algo que debemos entender. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, todos nosotros, para que Cristo Jesús haga la obra en cada uno de nosotros, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Amén. Amén. Si usted es fuerte, no necesita de Dios. Si usted es débil, usted necesita de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando usted dice yo soy fuerte y yo soy el gran generador de todo lo que yo tengo, tenga cuidado. Porque es Dios en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Algo que debemos entender es que Cristo Jesús fue tentado en todo. ¿Qué sería una tentación para vos, Nashmi? Coleccionar figuritas, va a decir ahorita. Además, no se conocen ellos dos. Pastor Oscar. ¿Cuál sería una debilidad? Las mujeres. Las mujeres. Dice la palabra, mire, escuche bien. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Alguien por allá dice, debilidad es una mujer. Para el hombre es una debilidad. Pero Dios dice, reconoce tus debilidades, pero no caigas en ellas.
Además, el que reconoce tener una debilidad y la presenta delante de Dios es porque dice: Señor, yo con todas mis ganas quisiera poder vencerlas, pero no las puedo vencer si tú no estás en mi vida, si tú no estás en mi corazón, si tu poder no viene sobre mí. Dice la palabra, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Además, debilidad no es cualquier mujer, ¿no es cierto? A ustedes les gustan todas, las gordas, las flacas, las tuertas, las estas. Debilidad, tentación es algo que a mí me seduce. Amén. Amén. ¿Crees que sí? Debilidad, tentación es algo que a mí me seduce. Algo que trata de bloquear mis principios. Algo que me quiere hacer abandonar aquello en lo cual yo creo. Entonces no es cualquier mujer la que va a ser mi debilidad. Si a usted le gustan las gorditas van a ser su debilidad. A la flaca le va a tirar un chutazo y la va a mandar lejos. Esa no le va a mover un pelo, usted va a decir puro hueso nomás, ¿no? ¿Es así o no es así? A otros le gustan las más delgaditas. Flacas, altas, morochas, lo que usted quiera. Pero ¿a qué quiero llegar? De que dice que Cristo Jesús fue tentado en todo, cuando estaba hecho según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que Él fue tentado siendo hombre. Amén. Él tuvo debilidades siendo hombre, igual que tú, igual que yo. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? No pecó. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Pero todos pecamos, ¿no es cierto? Porque somos bien debiluchos. Pobrecito el cocodrilo, más o menos, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos honestos y sinceros delante de Él. ¿Sabe qué? Jesús tuvo las mismas tentaciones que puede tener cualquier hombre. Las puede tener. Algo que a mí me impactó leyendo la historia de Cristo Jesús, y para muchos que tal vez se duda quién es su padre, yo me imagino cuando estaba Jesús comenzando su ministerio y a lo largo de toda su vida se dudaba que José haya sido su padre. Entonces, ¿quién es el hijo de este? ¿Quién es el padre de Jesucristo? Entonces, imagínense crecer escuchando que José no era su padre. Nosotros sabemos por lo que dice la palabra, pero en ese tiempo la gente comentaba, y era el comentario seguramente de la ciudad. Jesús alguna vez no hemos leído en las escrituras que Jesús agarró puñete porque alguien habló mal de su madre, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros debemos entender hoy. Satanás trataba de debilitar la fe de Jesús con preguntas tramposas. Vaya al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Si usted mira, cuando usted mira, esta palabra está haciendo referencia a cuando Jesús salió, ¿de dónde? Del desierto, de estar 40 días cargando su vida con el Espíritu Santo para salir de allí victorioso.
¿Cuál fue la respuesta que Cristo Jesús hizo a cada pregunta que el diablo le hizo? Escrito está. Amén. La mejor respuesta que Cristo pudo darle es que escrito está. Cristo era conocedor de la palabra y él estaba diciendo al diablo: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás y a Él solo servirás. Cuando usted entiende, usted tiene que mirar para usted y decir: la clave del éxito para no caer es conocer la palabra. Como dice el pastor Oscar, lea la palabra. Yo le digo, venimos hablando hace tiempo de que tiene que leer la palabra, pero usted no lee. Por eso cada vez aborta el plan de Dios. ¿Quiénes leyeron hoy la Biblia? No mientan, porque los mentirosos van a irse al infierno. ¿Sabe qué? Algo debemos entender. Usted no necesita autoengañarse. No va a decir que me va a engañar a mí. Usted no necesita autoengañarse. Necesitamos ser honestos. Necesitamos creer. Jesús salió victorioso porque él sabía lo que la palabra decía. Usted y yo podemos salir victoriosos porque conocemos la palabra. Amén. ¿Cuál es nuestra mejor defensa? La palabra de Dios. Escrito está. Ahora, debemos que entender que Dios es absolutamente justo y le permite al diablo desafiar la fe de un hombre. ¿A quiénes le gustan los desafíos? ¿A quiénes le gustan las peleas? ¿A quiénes le gustan las contiendas? El reino de los cielos es arrebatado por los violentos, por los valientes, dice la palabra. Muchos de nosotros, ¿sabe qué? Estamos ahí. Usted está con la espada, pero no sabe qué hacer con la espada. Está golpeando, ¿no? Está golpeando la tierra. Tal vez se limpia las uñas de la cuchuquera. Pero la espada es para pelear. La espada es para pelear. La espada es para atacar. Muchos cristianos tienen la espada solamente para defenderse. Pero la espada es un arma de ataque. Y eso es lo que nosotros debemos entender hoy día. Dios permite que cada uno de nosotros sea tentado. Dios le permite al diablo que él desafíe nuestra fe. ¿Quiénes tienen fe? ¿Quiénes tienen fe? Ahora, ¿quiénes tienen un milagro de fe? Alguien que puede decir: yo tengo un milagro, yo recibí lo que no pensaba recibir. ¿Sabe qué? Una cosa es la teoría, otra cosa es la vivencia. Y nosotros debemos experimentar la cruz de Cristo cada día. Cada día. Usted y yo hemos venido a mostrar su gloria. Si usted no tiene fe, usted no va a estar con Cristo nunca, porque hace 2000 años fue crucificado. Pero si usted tiene fe, todos los días usted viajará en el tiempo e irá a lo que sucedió hace más de 2000 años, y usted entenderá que por la muerte de un hombre usted ha cambiado su destino, que por la muerte de un hombre usted hoy puede permitirse soñar y acceder a cosas que eran imposibles. Aleluya. Aleluya. La fe de cada uno de nosotros tiene que ser probado. ¿Sabe por qué? Porque así vamos a saber si es genuina o si es china. Una cosa es hablar, otra cosa es permanecer.
Y Dios quiere que tú y yo permanezcamos. Como Él es justo, Él dice, yo les he dado fe a todos. Pero dice Él, ¿y sabe por qué digo que Él nos ha dado fe? Dice, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la fe es un don de Dios, dice la palabra. Entonces, Dios es el que me da la fe. ¿A través de qué? A través de la palabra. La fe está para que tú la tomes. ¿Cuándo? Cuando tú lees la Biblia. Entonces dice Dios, yo soy justo. A mí me gustaría que a estos debiluchos no le probasen la fe. Pero Dios dice, tienen que probarle, porque yo no los puedo favorecer a unos cuantos y a los otros no. Entonces yo soy, mi justicia es para todos, dice el Señor. Entonces dice, yo te voy a permitir, le dice el diablo, que pruebes la fe de cada uno de mis hijos. Y ahí aparecemos todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros permanecemos en fe? Pocos. Porque pocos podemos testificar de las grandes cosas que Dios hace día tras día en nuestras vidas. Cuando tú abortas el plan, la fe en medio de la prueba, tú estás diciéndole al diablo, mi fe no es original. Lo que yo tenía era una copia sin licencia. Ahora, Dios debe permitir que todos nosotros seamos probados para poder establecer una fe genuina en nuestros corazones. Esto, mire, yo lo leía hoy, miraba mi estudio. Este es algo importante para cada uno de nosotros. Mire cómo lo miraba. Esto es un juego. Cuando usted entra al desafío, Dios está mirando. Dios es el veedor. Y Dios está mirando que el diablo desafía nuestra fe. Dios dice, entra en el juego. Entra en el juego. Porque si el diablo pierde, es decir, si tú permaneces en la fe, hasta el final de la prueba, el diablo te tiene que pagar una compensación. Si usted está en un problema hoy, en una prueba hoy, y usted está esperando un milagro, y usted dice, Señor, yo quiero un milagro financiero o un milagro familiar, y usted se pone a orar con fe creyendo. Usted se pone a orar, a orar, a orar, a orar, creyendo. El diablo va a salir, permitido por Dios, a decir, no ores. Usted va a estar de rodillas y él le va a estar diciendo al oído, ¿por qué oras? ¿Por qué no vamos más bien y usamos los recursos que nosotros tenemos? ¿No ves que sos el último de la iglesia? En esa congregación tan grande, no necesitas estar de rodillas ni suplicando ni nada. El diablo viene y le habla de una forma. Después se viene al otro oído y le habla de la otra manera. Y usted ya comienza a dejar de orar persistentemente. Porque esa voz interior que usted escucha cuando está pidiendo con fe y que es contraria a lo que usted está pidiendo, déjeme decirle que esa no es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz del diablo o la voz de su alma cuestionando lo que usted está pidiendo con fe. Cuando usted permanece, usted recibe su milagro. Pero además usted tiene la autoridad para exigirle al diablo que le dé una compensación por el mal momento que lo hizo vivir. Cuando usted va a un juicio, seguramente hay varios abogados o estudiantes de abogacía, y usted entra en un juicio porque no pudo llegar a un buen arreglo antes de él. Cuando usted entra al juicio y usted lo gana,
Ya usted no se conforma con ganar lo que le debían, sino que usted dice, me vas a pagar esto y daños y perjuicios. Amén. Ya si no entienden este ejemplo, ya no sé qué decirle. Amén. Entonces cuando usted viene a Cristo y usted entra en un desafío, usted se incomoda. Usted está peleando. Usted está peleando con usted mismo porque usted está escuchando cosas que no tiene que escuchar. Entonces usted pelea interiormente y usted se fatiga. ¿Alguno de ustedes se ha fatigado alguna vez cuando hay dos voces adentro de su cabeza? ¿Hay algo en su cabeza? ¿Algunos se han cuestionado? Y usted permanece y usted cree y Dios le da el milagro. ¿Sabe qué? Usted no se conforme con eso. Usted dígale, me tienes que devolver todo el mal rato que yo he vivido. Amén. Cuando usted permanece en la fe y como resultado de permanecer, y usted automáticamente le exige al diablo que le dé una fuerte compensación. Y cuando esto sucede, usted puede quitarle tesoros y regalos y usted comenzará a disfrutar de una vida abundante como Dios quiere. Amén. Pero si él, mira, pero si él gana, si él afecta tu creencia, entonces él lo que va a hacer cuando él afecta lo que yo creo, va a neutralizar la palabra de Dios que he recibido en mi corazón. ¿Qué quiere decir neutro en los vehículos? Que no se mueven más, están paralizados. Para que un vehículo ande, usted lo tiene que poner en primera o en reversa si quiere que vaya para atrás, ¿no es cierto? Pero cuando el diablo viene con sus cuestionamientos y con sus formas de pensar y hablar, neutraliza la palabra de Dios que hay en mi corazón. Entonces cuando él neutraliza esta palabra, ya yo dejo de creer, ya yo dejo de clamar, ya yo dejo de pedir. Entonces eso se paraliza la obra de Dios en mi vida y el diablo tiene la fuerte potestad de venir y hurgar entre mis finanzas, mi salud y muchas cosas más. Es un desafío. Es un desafío. Todo lo que Dios nos ha dado va a ser probado. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú hoy día? ¿Cuántos desafíos has vencido últimamente? No levantes las manos. ¿Cuántos desafíos has vencido últimamente? ¿Cuántos han recibido una sanidad en este último tiempo? ¿Cuántos han recibido una restitución en este último tiempo? ¿Cuántos han experimentado un nuevo trabajo, un nuevo regalo, un beneficio nuevo? Dios está para bendecirnos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Ya te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Qué tiempo hace que no la ves? ¿Qué tiempo hace que no ves la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué tiempo hace que no ves la gloria de Dios en tu matrimonio? ¿Qué tiempo hace que no ves la gloria de Dios en tus finanzas? ¿Qué tiempo hace que no ves la gloria de Dios en tu trabajo, en tu salud? Simplemente porque no crees. Todos creemos hasta el momento del examen, hasta el momento del desafío. Yo me recuerdo cuando estaba en colegio, nos daban, en matemáticas nos enseñaban cosas en el colegio
Y todos decíamos fácil, fácil. Llegaba el examen y todos nos aplazábamos. ¿Por qué? Porque de verdad no habíamos aprendido. Creíamos haber aprendido. Nos cambiaban de tinta, ni siquiera el signo, la tinta nos cambiaban. En vez de ser tinta azul, tinta negra nos ponían los profesores y nos aplazábamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos entrado en ese proceso de aprendizaje donde nuestra mente es cambiada y transformada por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando usted empieza a leer la palabra y no la lee como cualquier libro, sino que la empieza a leer ávidamente, usted dice: ¡ah, qué maravilla! Moisés abrió con su cayado el mar rojo. ¡Ah, qué maravilla! Josué derrumbó las murallas de Jericó con el sonido de las trompetas. ¡Ah, qué maravilla! Gedeón con sus 300 hombres y teas encendidas dentro de sus cántaros derribaron a más de miles de madianitas. Cuando usted entiende que David, por el poder de Dios en su vida, mataba osos, leones y al egipcio, usted dice: wow, mi Dios es todopoderoso. Si lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Hoy día yo necesito entender que lo que Dios hizo antes lo puede hacer en mi vida hoy. Aleluya. Necesitamos creerle a Dios firmemente. La palabra de Dios dice para los matrimonios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y después dice: y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Quiénes creen eso? ¿Quiénes creen eso? ¿Y por qué hay tanto divorcio en la iglesia? Porque su fe fue probada. Porque yo me tengo que agarrar de esa palabra, de que yo voy a casarme y voy a morir con la mujer de mi juventud, como dice la palabra. Pero ahora nadie quiere pelear. Nadie quiere pelear. Ya no necesitan ni hablarle el diablo, ellos mismos se hablan. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Todo va a demandar un sacrificio. Amén. En Juan 10:1, no 10:10. En Juan 10:1 dice lo siguiente: dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué está diciendo esta palabra? ¿Qué está diciendo esta palabra? Que el que no entra por Cristo, el que no entra por la puerta, al redil de las ovejas, sino que entra por la barda, por la pared, por el techo, ¿qué es ese? Es un ladrón. Es un ladrón, es un salteador. La palabra que Dios dice que Él es mentiroso y padre de mentira, que Él es ladrón y engañador. Y entonces, nosotros, fíjense, usted y yo conocemos el adversario que tenemos, pero aún así, este adversario que podría ser predecible para nosotros, nos sigue haciendo malas jugadas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido de vista lo esencial en nuestras vidas, y es estar en intimidad con Dios todos los días. ¿Me entiende? Es predecible el diablo. Usted lee las Sagradas Escrituras y usted sabe de qué es capaz él. Entonces, cuando usted estudia un poco a él, usted dice: este me va a hacer esto, aquello. Existen varias posibilidades y usted lo va a estudiar.
Pero ni siquiera me debo importar el diablo. Si usted quiere ser fuerte, tenga intimidad con Dios todos los días. Amén. Debemos entender que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros seamos instruidos. Pero vamos a ver qué dice 1 de Corintios, capítulo 10. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Algo que nosotros debemos entender. Dice la palabra que ni una jota ni una tilde será quitada de su palabra. Amén. Fíjese, si él dice que ni una jota ni una tilde será quitada de su palabra, ¿qué debo leer yo para saber lo que ha sucedido en los tiempos? La palabra de Dios. Necesitamos leer. Necesitamos leer y entender. Mire, ahorita ya usted, digamos, tal vez un poco vago y no quiere leer, pero tal vez tiene una computadora. Cómprese la Biblia hablada o bájela por internet. Ya ni siquiera la va a leer, pero la va a escuchar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ya, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ustedes no necesitan nada más que prestar atención a la palabra, porque dice que la fe viene por el oír. Entonces ustedes pueden oírla a través de estos programas, y después cuando les toque leer van a seguir siendo tartamudos, no se preocupen. Veamos qué dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 1. Éxodo 22, 1. Vamos a mirar la ley de lo que el ladrón tenía que devolver cuando era pillado robando. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Para entender lo que es un buey en el Nuevo Testamento, debemos aprender a leer la palabra del Señor. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice lo siguiente. 1 Corintios 9, 7. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice esto como la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Algo que debemos entender es que el Señor alegóricamente llama a los siervos bueyes. Alegóricamente los llama bueyes para que trillen la tierra. Amén. Ahora, esta palabra es para que usted entienda el éxodo que acabamos de leer.
Entonces, si estamos hablando de la ley de la restitución, y la palabra de Dios dice que por cada buey que trilla, me roban un buey que trilla, yo debo pedir la restitución de 5 bueyes. ¿Qué está diciendo? Que por cada siervo que me roban en esta casa, el diablo me tiene que pagar 5. Amén. Y por cada oveja que nos roban, el diablo nos tiene que devolver 4. Amén. Entonces no vamos a esperar que nos roben mucho porque después se va a llenar esto. Amén. Necesitamos entender y comenzar a ver lo que Dios escribe para cada uno de nosotros. Pablo está escribiendo en Corintios que una persona que trabaja en el ministerio tiene derecho a cosechar de su ministerio. El otro día lo hablábamos con el pastor Fernando. Yo le estaba dando un secreto y él me decía, nunca lo había leído este versículo. Es que él había llegado hasta Romanos, dice. Estábamos leyendo y nos pusimos a charlar de cómo Dios de verdad es tan bueno para con nosotros que lo deja escrito todo. Por eso es que yo sé lo que es pecado. Por eso es que tú sabes lo que es pecado. Muchos de nosotros nos inventamos que yo pienso, que yo creo, que sabe qué, en mi familia éramos conservadores. A nosotros no nos interesa nada de eso. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra. Amén. Y la palabra es la luz a nuestros pies. Lumbrera a nuestros caminos, lumbrera a nuestros pies. Amén. Ahora, en 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí cuando habla de honor está hablando en un concepto financiero. Y dice que el anciano que predica es digno de recibir el doble de paga. Amén. Mirando Éxodo 22 a la luz del Nuevo Testamento, Satanás viene y ataca a la iglesia. Nos roban un ministro. Y es fácil que se rompa el corazón de nosotros frente a una posible división. No puede llegar la duda, la desesperación, el desánimo, lo que usted quiera. Pero Dios dice que debemos mantenernos firmes. Dios dice que debemos mantenernos firmes. Amén. Amén. Miren, nos hemos ido a hablar del ministro. Pero todo lo que le sucede al ministro te puede suceder a ti en otras áreas de tu vida. Y Dios quiere que nadie esté sobreviviendo. ¿Quiénes sobreviven? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes creen que viven en abundancia de Dios? No la contesten. ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen? Gracias. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiénes creen que están viviendo la abundancia de Dios? No conteste, que nadie lo escuche, para usted nomás. Dice la palabra que la bendición de Dios enriquece y no trae con ella dolor. Y hoy debemos entender, si tú no estás viviendo la abundancia de Dios, no es porque Dios se haya olvidado de ti. Amén. Es porque tú no permaneces. ¿Quiénes sueñan? ¿Quiénes sueñan? El que no sueña está muerto, ¿no? ¿O es burro? ¿En qué sentido?
Soñar no cuesta nada. Y el sueño es lo que me hace a mí avanzar día tras día. ¿Quiénes han soñado con una casa grande? ¿Quiénes han soñado con una mujer linda? Uno nomás. A los otros, lo que venga les sirve. ¿Quiénes han soñado con un hombre lindo? Amén. ¿Quiénes han soñado con tener una familia unida? ¿Quiénes han soñado con tener buena salud? Eso, el poder soñar me hace rico. El poder soñar me hace rico. Porque voy a perseguir ese sueño durante todos los días de mi vida. Pero una cosa es soñar y otra cosa es lograrlo. El que sueña en grande, ¿qué tiene que hacer? Trabajar en grande. Creer que Dios está para bendecirlo. Sueñe. Créale a Dios. Dios habla a través del sueño. Dios le habló a José. 17 años tenía José cuando él una noche soñó y vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y vino y lo contó. Y Jacob no quedó tan bien parado después de tanto comentario. Pero este soñador al otro día vino y volvió a soñar y dijo: el otro día recogíamos espigas y las espigas de vosotros se inclinaban ante las mías. José soñó. Dios trajo un sueño a su vida. Y ese sueño se hizo realidad cuando fue el segundo hombre más poderoso en Egipto. Pero para que ese sueño se haya hecho realidad, José fue vendido, José fue traicionado, José fue acosado, José fue llevado a la cárcel, José fue olvidado. Pero dice la palabra, José nunca dejó de soñar. José nunca escondió su don. Él, aún en las peores situaciones, él seguía interpretando los sueños. Dios te dice en esta noche: sueña, 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 creyendo, porque yo te bendeciré, yo te introduciré en esa tierra que fluye leche y miel, donde no comerás el pan con escasez, dice el Señor. Aleluya. ¿Sabe qué? De verdad que hay veces que no sé cómo predicarles, porque tengo tantas cosas en mi cabeza que me gustaría decírselas, pero no se las digo porque no sé cómo decirlo, porque no quiero ser agresivo ante ustedes. Me gustaría que se metan tal vez un momento en mi cabeza para saber qué es lo que yo les quiero decir y no ofenderlos. Solamente debemos creer. Solamente debemos creer. ¿Sabe qué? Cuando usted cree, se comienzan a abrir puertas que estaban cerradas. Cuando usted cree, se comienzan a sacar, a descubrir los aires. Cuando usted cree, mire, puede haber cielo de bronce sobre usted. Pero cuando usted comienza a creer y a poner por práctica lo que usted cree, esos cielos densos de oscuridad, cielos de tiniebla, cielos de acero se comienzan a abrir, y cuando los cielos se abren, la bendición de Dios viene sobre usted y usted comienza a disfrutar lo que antes no podía disfrutar.
disfrutar, usted comienza a entrar en una dimensión desconocida para usted hasta ese momento. Pero que cuando usted creyó, entró y poseyó, las cosas se tornan diferentes. Yo le digo, yo soy un crédulo. Por eso algunos me mienten. Yo sí que le creo a Dios. Cada vez que puedo comprar algo para la casa de Dios, yo digo, le voy a decir algo, le voy a decir un secreto, no le vayan a decir a mis proveedores. Cada vez que he entrado en un proyecto para el templo, nunca he tenido dinero. Pero Dios nos ha dado el dinero el día que nosotros lo necesitábamos. Mire, hace 10 años atrás pensar en este templo era para dementes. Cuando que empezamos a hacer números, no había número chico. Todo era grande. No había dinero. Y hemos estado desde el año 2007 hasta este año, 5 años, porque empezamos el 7 de febrero, si no mal recuerdo, la construcción del templo. Desde el año 2007 hasta este día hemos creído. De verdad que yo le creí a Dios y siempre razoné de esta manera. Si mi padre, el apóstol Melitón, si mi padre, que no tiene todos los recursos, hizo lo imposible para bendecirme a lo largo de mi vida, cuánto más Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Cuánto más Dios, que es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo no voy a creer en Dios si su bendición está sobre nosotros todos los días? Todos los días, todos los días. ¿Cómo no voy a creer si Él es galardonador de los que le buscan, de los que creen en Él? Hoy es el tiempo para que usted pueda ver cambiada su realidad. Hoy es el tiempo para que usted pueda entender que nuestro Dios nos quiere bendecir de manera sobreabundante. Solamente debo creer y permanecer, y su bendición llegará, y yo podré acceder a lugares y situaciones que sin Él serían imposibles. Aleluya. Aleluya. ¿Saben qué? El tema de la fe a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha encantado. Yo le voy a decir, cuando yo me convertí, en el año 2006, 2004, en el año 2004 yo me convertí. El 10 de octubre del año 2004 yo declaro para mi vida el año de mi nacimiento espiritual. Desde ese día que me convertí, de verdad que yo lo desafié a Dios en todo lo que yo pude. Antes, mi mente cuestionaba todo. ¿Qué va a ser? Todo tiene que tener una razón de ser. Buscaba una lógica. Y mi madre me decía, vos nunca le das la oportunidad a que Dios te lo demuestre. Siempre querés tener la interpretación o por qué se dan las cosas. Yo era así y tal vez tú eres así.
Pero el día que yo me convertí, yo volqué radicalmente mi forma de pensar. Y a partir de ese día, comencé a creer de que Dios me podía bendecir. Comenzamos con los pactos. Y en ese tiempo yo no tenía los vehículos que tengo hoy. Pero tenía un Jeep, un Mitsubishi. Y Dios me dijo, pruébame. Un mes de cristiano. Pruébame. Y yo te voy a bendecir. Pídeme lo que quieras, me dijo Dios. ¿Sabe qué? El Jeep que yo tenía no era de los últimos, pero no era viejo. Era modelo 97, no me recuerdo muy bien. Estaba bonito. Era mi compañero fiel en las milicias. ¿Sabe qué? Un mes de cristiano tenía. Y yo lo pacté por ofrenda pro templo. Y ¿sabe qué? Como yo nací prácticamente y al tiempito comencé a predicar. Yo estaba predicando a las 8 de la mañana. Y Dios ya me había dicho cómo lo iba a entregar, cuándo y dónde. Yo iba a predicar al mes o 2 meses de cristiano a las 8 de la mañana. Y Dios me dijo que yo, concluyendo mi prédica, lo tenía que entregar públicamente. ¿Sabe qué hice el día anterior? Yo fui, lo hice lavar, lo hice pulir, lo hice todo. Porque dije, yo lo estoy vendiendo en el mejor precio que me pueden pagar por este cacharro. Y le dije al Señor así delante de toda la gente, mire, yo sí que me paré y le dije, quiero entregar este vehículo de ofrenda por templo. Y lo voy a hacer públicamente. Porque cuando Dios me bendiga, dije yo no quiero que usted sea parte de una murmuración. Cuando Dios me bendiga, usted va a ver la mano de Dios en mi vida. Usted va a ver vehículos 0 kilómetros que van a pasar por mí. Y ¿sabe qué? Eso ha sucedido en mi vida. Desde el día que yo creí, declaré que creía que Dios me iba a bendecir. Desde ese día hasta este día, yo he creído y creo fervientemente que las finanzas celestiales sobre mi vida han sido abiertas para que yo pueda experimentar lo que mi Dios tiene para darme. A partir de ese día, yo he comenzado a entender que no hay nada imposible para el que cree en Dios. Aleluya. Aleluya. De verdad que han sucedido cosas espectaculares. Me quedé a pie, pero por un poco de tiempo. Y Dios comenzó a bendecirme. Y de un rato a otro quedé con una camioneta. Una camioneta, una Toyota, una doble cabina. Y Dios me volvió a poner en mi corazón que yo la siembre. Ya era una camioneta más nueva. Y Dios puso en mi corazón que yo siembre esa movilidad. Y le dije, Señor, yo la voy a sembrar. Pero la voy a sembrar por algo diferente. Yo no te voy a pedir finanzas. Yo te voy a pedir que tú restituyas mi matrimonio que está perdido. Yo te voy a pedir, Señor, que tú me bendigas en mi matrimonio y que yo conozca que tú haces lo imposible y que yo me vuelva a enamorar de mi mujer y que pueda estar enamorado de ella
hasta que sea viejo. ¿Sabe qué? Fue un largo camino. Pero hoy día yo le digo, Dios no tiene nada escondido para Él. Todo lo ha puesto manifiesto a nosotros sus hijos. Solamente debemos creer que la bendición de Dios está para aquel que cree, para aquel que cree, para aquel que cree, para aquel que cree, para aquel que cree. Tu fe es puesta a prueba, pero debes creer, debes creer, debes creer, debes creer, y verás la gloria de Dios, y verás la gloria de Dios, y verás la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria revelada, gloria revelada, de gloria en gloria. Yo voy a ir a otra dimensión, 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 yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión, yo voy a ir a otra dimensión, yo voy a ir a otra dimensión, yo voy a ir a otra dimensión. Lo que tú hagas es que consideres lo que yo te estoy contando. Para Dios no hay nada imposible. Amén. No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu padre ni tu madre, no es tu nacionalidad ni tu apellido. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Solamente debo creer, solamente debo creer y veré la gloria de Dios. ¿Sabe que hoy día estoy pidiendo por mi yerno y por mi nuera? Porque quiero que Dios me dé un buen yerno para esposo de mi hija y una buena mujer para mi hijo. ¿Sabe qué? Estoy pidiendo, así como Dios me ha bendecido con vehículos, con casa, así como Dios me ha hecho enamorarme de mi mujer, yo estoy pidiendo hoy día por la futura generación que viene atrás mío. Estoy pidiendo para que ese hombre y esa mujer puedan darnos nietos saludables a Diana y a mí. Entonces yo les digo y los insto a creer, a creer. Cuando me dicen no he venido porque estoy estudiando, yo te digo estudia, pero tu seguridad no es tu título, tu seguridad es Dios. ¡Aleluya! Es Dios, es Dios, es Dios. ¡Aleluya! Yo voy a ir a otra dimensión, 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 yo voy. Algo que quiero contarte, digamos, cuando vamos a... Creo que el problema es que yo mire algo. Cuando miro algo lo deseo. De verdad que cuando hemos tenido la oportunidad de viajar con Diana y vamos a otros lugares y vemos templos hermosos, eso lo deseo yo para acá. ¿Sabe qué? Y lo deseo y me vengo pensando. Y le digo, Señor, si a este tu hijo le has dado, a mí también me lo tienes que dar. Y sabe que cuando llegamos aquí y yo me encierro en mi oficina, nadie sabe lo que estoy haciendo. Luego de que he hecho una compra, le mando mail a Daniel y le digo, hemos comprado luces, hemos comprado sonidos, hemos cerrado aire acondicionado,
Y este se viene y me dice, ¿y pastor tiene plata? No tengo aquí, le digo. Pero mi padre es el dueño del oro y de la plata y él siempre provee. Yo voy a ir a otra ¡Aleluya! dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy. Comienza a acelerarte.